Hoy se cumple medio siglo del fallecimiento del poeta jadraqueño José Antonio Ochaíta. Con este motivo, desde la Diputación Provincial de Guadalajara se han organizado una serie de actos, tanto en Jadraque como en Pastrana, y por eso hemos querido invitar a quien es jefe de la sección de Educación y Cultura de la Diputación Provincial, además de escritor, Jesús Orea, que de nuevo se acerca a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Jesús. Gracias. Buen día, José Luis. Buen día. Yo creo que para un poeta acabar sus días recitando poesía nunca es buen momento, ¿no? Pero... Mira, yo esta misma semana he titulado un artículo mío, La muerte más poética jamás contada, ¿no? Y es efectivamente, Rilke se murió pinchándose con una espina de una rosa, y también es una muerte tremendamente poética, ¿no? La rosa siempre ha sido un elemento muy poetizado, pero creo que la muerte de Ochaíta, recitando versos en la Colegiata de Pastrana en medianoche, en el día siguiente del Carmen, y además mientras recitaba un poema que decía: tengo la Alcarria entre las manos, no sé si pesa o no pesa, eran exactamente los versos que estaba recitando. A mí no se me ocurre desde luego una muerte más poética y una forma de acabar la vida a una persona tan vinculada a la Alcarria y a la literatura como él. Desde luego casi es de diseño, ¿no? Ojalá todas las personas que tienen esa capacidad creativa que él tenía, esa sensibilidad, bueno, pues el último día fuera precisamente de una forma repentina, pero haciendo lo que más le gustaba. Lo dejaremos así, entonces, tal como lo has descrito. Bueno, vamos, yo creo que es justo y, por supuesto, necesario el hacer una pequeña reseña sobre José Antonio Ochaíta, no solo por el aniversario de su fallecimiento, que como decimos es hoy, sino por su origen en nuestra tierra y, por supuesto, por su trayectoria. Háblanos de Ochaíta. Pues José Antonio Ochaíta fue un hombre que nació en 1905 en Jadraque, murió con 67 años, estaba a punto de cumplir los 68, los hubiera cumplido el 8 de agosto y él murió el 17 de julio del 73. Pues fue un hombre que desde muy joven salió de Jadraque a Madrid, allí se avecindó cerca de la calle Atocha, en la calle de Fúcar. Estuvo en el Colegio San Ildefonso estudiando sus primeros estudios, en ese famoso colegio del que los niños de la lotería cantan todos los años, del que proceden los niños que cantan la lotería, y después, por razones profesionales, pues tuvo dos geografías muy distintas a la alcarreña y la madrileña, que fueron Galicia y Sevilla y Andalucía. Él, por razones profesionales, estuvo como profesor en Santiago de Compostela un tiempo, y después marchó a Sevilla ya trabajando como letrista de copla. Fue un hombre muy versátil, pero siempre vinculado al terreno de la creación literaria y artística. Es más, Ochaíta en Guadalajara es sinónimo de poeta, pero en el conjunto de España es una persona todavía mucho más conocida por ser uno de los grandes letristas de coplas desde la década de los años 30, ¿no? Hasta que falleció a principios de los 70, ¿no? Ochaíta es autor de letras de canciones conocidísimas, muy populares, como por ejemplo el Polón Pompón, que es una canción muy sencilla, con una letra muy básica, pero a la que él dotó de un ritmo lo suficientemente hábil, poético, como para que se haya convertido en una de las canciones de los años 60 y principios de los 70 en castellano más escuchadas en el mundo. También es el autor de una canción mítica que forma parte de otra película mítica, como es Bienvenido Mr. Marshall, como es la canción de Americanos, con la que el pueblo de Villar del Río, que es donde García Berlanga sitúa la acción de esa genial película, pues reciben a esos americanos que venían a poco menos que a regalarles tractores que iban a caer del cielo, en fin, esa locura de película realmente surrealista pero magnífica. Bueno, pues esa letra de esa canción, que todos seguramente los que hayamos visto esa película recordamos, y que cantaba Lolita Sevilla, es él el autor. Él hizo letras para artistas como Rocío Jurado, como El Príncipe Gitano, como Doña Concha Piquer, que fue un ni mito. Más ni menos. Doña Concha Piquer es una de las cantantes que puso en escena canciones creadas por Ochaíta. Ochaíta, de hecho, tiene registradas más de 600 letras de canciones, muchas de ellas coescritas con un amigo y compañero que era Sandro Valerio, y a las que puso música Juan Solano. Formaban un trío, ¿no? Que eran Solano, Valerio y Ochaíta. Desde luego fue un hombre prolífico, sobre todo, insisto, conocido por su faceta de letrista de coplas a nivel nacional, a nivel provincial más todavía por su faceta
faceta poética y que también fue un buen y gran comediógrafo. También llegó a escribir casi 30 obras de teatro, de las que se representaron la mayor parte y muchas de ellas con gran éxito, como pudo ser Cancela o Doña Polisón, obras que en los años 40, 50 y 60 pues llenaban los teatros de Madrid. Estamos ante un gran creador, nacido y muerto en Guadalajara y tremendamente vinculado a su tierra, a la que poetizó como pocos y sobre todo ya no solo es que era un gran creador, es que también era un gran rápsoda. Todo el mundo que escuchó declamar a Ochaita dicen que era una de sus grandes virtudes, la capacidad que tenía de transmisión cuando él hablaba, tanto si era en prosa como si era en verso y especialmente en verso. Ese modo de transmitir, ¿no? Además, José Antonio Ochaita, por el momento histórico que le tocó, o diversos momentos históricos que le tocó vivir y por los lugares en los que se movió, seguramente conoció gente muy interesante. Sin ir más lejos, fue alumno de Unamuno y estuvo muy influenciado por Valle Inclán. Estábamos hablando de que no andaría muy lejos de tantos grandes nombres que han trascendido desde la generación del 27 y alguno que otro de la del 98. Todo esto, evidentemente, marcó muchísimo no sé si la vida, pero por supuesto la obra de José Antonio Ochaita. Sin duda. De hecho, del 98 tuvo relación directa con Unamuno, él estudió en Salamanca y fue alumno suyo y además está acreditado que tuvo una relación especial, ya no solo como alumno, sino de una cierta cercanía al profesor. Del 98 también mantenía la amistad con Azorín. Estamos hablando de unos grandes novelistas de esa mítica también generación. Del 27, por ejemplo, bueno, ya es más que del 27, es del por 27, estamos hablando de Lorca. Lorca era uno de los grandes poetas de la historia de España, especialmente del siglo XX, y fue amigo y compañero de Ochaita. Incluso hay quien dice que los dos mejores recitadores de versos que hubo en España en esos momentos eran Lorca y Ochaita. Por ejemplo, lo dice Antonio Burgos en una de sus obras en la que habla precisamente de la copla y la poesía de aquel tiempo. También conoció, efectivamente más que alumno, fue persona que trató con mucha cercanía a Valle Inclán en su etapa gallega. El tiempo que residió en Santiago de Compostela, entre Santiago y Vigo, Ochaita trató a Valle y también a otro gran escritor de la generación posterior a la de Valle, ya estamos hablando de la generación del 36, que es Álvaro Cunqueiro. Son gente a los que conoció, con los que trató y con los que tuvo una gran relación, hasta el punto de que cuando él vivió en Galicia fue integrado en la Academia Gallega de las Letras, algo muy complicado para escritores que no escriben en galego, y cuando vivió en Sevilla también fue integrado en la Real Academia Andaluza de las Buenas Letras, lo que quiere decir que además de ser profeta en su tierra, lo fue fuera de ella y siempre arropado por esos grandes escritores que tú has citado y ahora que te he ampliado yo. Desde luego, ahora hablaremos de ello, pero me da a mí la impresión, no sé, corrígeme si me equivoco, de que es más conocido fuera de nuestra provincia que dentro y más valorado, pero bueno, ahora eso ya es cuestión de... Porque lo que quería era que volviéramos por acá porque, evidentemente, yo creo que él sentía, no sé si amor o pasión por su tierra y ya no solo plasmándolo en lo que escribía, sino también en otras muchas actuaciones como fue el ser el precursor de la reconstrucción del castillo de Jadraque, ¿no? Sin duda, el castillo de Jadraque, que hoy es una magnífica realidad, evidentemente todavía le quedan actuaciones en él, y de hecho ahí conocemos de un proyecto muy interesante de conversión de una especie de centro de interpretación dentro del conjunto del Camino del Cid. Si ese castillo es hoy, además de seguir estando en una de las ubicaciones más señeras de la Castillería española, como es ese cerro que Ortega y Gasset calificó el más perfecto del mundo, es un castillo señero que domina una de los paisajes, de los macropaisajes más bellos del conjunto de Guadalajara, como es toda esa vega de Lenares a su paso por aquella tierra. Ahí precisamente a partir de Castiblanco es donde se abre la Alcarria, queda a la izquierda, y a la derecha ya queda la campiña, y al norte quedan las serranías. Es un lugar espectacular. Bueno, pues efectivamente Ochaita fue quien alertó de la importancia de ese castillo, de la necesidad de intervenirle, porque estaba prácticamente utilizándose los materiales de él, se estaban utilizando como de derribo para construir, como cantera para construir viviendas privadas. Bueno, pues él tuvo la sensibilidad patrimonial suficiente y la capacidad de mover conciencias como para que efectivamente en los años 60, muy a principios de los años 60, cuando todavía el castillo estaba en unas condiciones en las que se podía recuperar, al menos en el conjunto
conjunto de la fortaleza, fue quien alertó de la circunstancia, movió cables y dio con claves suficientes como para que efectivamente Jadraque tenga ese castillo del que todos nos enorgullecemos, todos los guadalajareños y especialmente los jadraqueños. Además, una placa lo recuerda, precisamente a la entrada del castillo, recuerda esa acción decisiva de Ocheita sobre él. Y además en un momento en el que, digamos, la preservación y, por supuesto, la restauración de elementos patrimoniales que existían no estaba precisamente en boga, como afortunadamente parece que ahora sí hay un poquito más de inquietud e interés a ese respecto. Estamos hablando de que cuando Ochaíta tomara esta decisión sería la primera mitad del siglo XX y muchos dirían, pero este señor qué está diciendo. Pues, ¿no? pues mira, Fue un precursor en ese sentido, un poco visionario, ¿no? Sí, sin duda. Mira, él tiene una vinculación incluso por razones de amistad y de coetaneidad con Laina Serrano, y como sabes, Laina era médico, sí. y sin embargo se dedicó, y le conocemos sobre todo más que por su faceta de médico, por su faceta de historiógrafo, de historiador y de cronista provincial, y precisamente Laina era en esos momentos prácticamente la única voz que clamaba en el desierto, reivindicando la necesidad de la recuperación patrimonial. Precisamente Laina, cuando comienza a dedicarse de una manera activa a defender y a reivindicar la necesidad de la reconstrucción patrimonial, es de una forma curiosa. Él nace en Luzón, pero por razones profesionales su padre ejerce un tiempo en Jadraque, también en otro pueblo de la comarca, y un tiempo en Ruguilla, y es ahí donde él crece y de alguna manera pasa la adolescencia y vuelve después de joven. Bueno, pues en un paseo que dio desde Ruguilla hacia Santa María de Óvila, que es uno de los 4 monasterios cistercienses que hay en Guadalajara, ahora bueno, lo que queda de ello, en ruinas. La otra mitad está en California. Y además, sí, bueno, una parte, sí, el refectorio, la sala capitular y el atrio están en California. Pero bueno, precisamente, justo Laina Serrano, quiero recordar que estamos hablando del año 27, 1927, dando un paseo hacia Óvila, ve precisamente esas labores en las que están desmontando esa parte del monasterio cisterciense de Óvila para llevárselo a Estados Unidos. Lo había comprado un personaje... William Randolph Hearst, un magnate de la prensa norteamericana, el gran rival de Joseph Pulitzer. Sí, no, además es un hombre que inspiró ni más ni menos que otra gran película, como es Ciudadano Kane. Bueno, pues William Randolph Hearst estaba comprando cosas en Europa porque tenía un sueño megalómano que era construir en su rancho de California, pues algo con mucho pasado y tal. Y entonces compró pues una abadía italiana, un palacio francés y un convento español. Y bueno, pues estaban desmontándose piedra a piedra Óvila, y bueno, pues Laina, cuando conoció cuál era el destino de esas piedras para coger un barco y marchar a Estados Unidos para montarse allí, escribió un opúsculo que se titula Hic fuit Óvila, que en latín significa aquí estuvo Óvila, que es un poco su manifiesto, el momento en que él arranca a dedicarse a la investigación histórica y a alertar de la necesidad del patrimonio. Bueno, pues Ochaíta es uno de los primeros que escucha esa alerta de Laina y efectivamente la aplica directamente lo más cercano que tiene, que es su propio castillo. En ese momento, evidentemente, tanto Laina como Ochaíta, que discurrieron por vidas paralelas y la amistad les unió en todo tiempo, quedó a cabe que fueron 2 personas claves para que hayamos podido al menos tener una mínima conciencia patrimonial, y aunque se ha perdido mucho en el camino, bueno, parte de nuestro patrimonio esté recuperado o en vías de recuperación. También podemos hablar del caso de la Inmaculada de Zurbarán, que también me parece que fue Ochaíta quien consiguió que no se perdiera en el olvido. No, bueno, la Inmaculada Niña de Zurbarán, que es un excelentísimo cuadro que afortunadamente además está muy bien conservado y restaurado. Actualmente es la joya del Museo Diocesano de Sigüenza. Ochaíta, visitando en una ocasión las salas que tenían en lo que actual Fundación Perlado Verdugo, las Ursulinas, vio ahí un cuadro que rápidamente él tenía una cultura, evidentemente, y una sensibilidad artística suficiente como decir, eso es un excelente cuadro y esa es una mano de un pintor de gran escuela, y además es que esto puede ser un Zurbarán. Bueno, pues invitó a una amiga suya, experta en arte, a que efectivamente contrastara el cuadro, y se corroboró que era la Inmaculada Niña, y a partir de ahí, pues gracias a ello, pues este cuadro estuvo presente en la gran exposición que se hizo sobre Zurbarán en los años 60 en Madrid, con motivo de uno de los centenarios, y además, bueno, se restauró y finalmente ha terminado en el Museo Diocesano de Arte Antiguo, aunque por supuesto siempre tendrá la huella y el sello
dueño y el sello de su vinculación con Jadraque, pero gracias a esa forma de Ochaíta de reivindicar la autoría de ese cuadro y después alertar de su importancia, pues tenemos ahí una de las joyas pictóricas que se albergan en la provincia de Guadalajara. Aunque además de escritor, además de, no sé si también ensayista, además de letrista, fue básicamente polifacético y muy ocupado pues por la historia, el arte y el patrimonio de su tierra. Te voy a contar una cosa que saben pocos. Adelante. Fíjate, sí. Precisamente, dado que has hecho tanto hincapié en esta materia, cuando Laina Serrano fallece en el año 71, la Diputación Provincial le ofreció a Ochaíta ser el cronista provincial. Y no lo aceptó. No lo aceptó, primero porque él ya no estaba en su mejor momento de salud, era un hombre de 60 y pocos años, pero ya tenía una salud precaria, y segundo, sobre todo, fundamentalmente, porque él consideraba que no era la persona más adecuada para llevarlo a cabo, porque él no tenía una formación específicamente historiográfica, ¿no? Y entonces declinó esa invitación y finalmente fue Antonio Herrera quien en el año 73, precisamente 4 meses antes de morir Ochaíta, es cuando también ha hecho el 50 aniversario, me parece que en febrero, en este año, cuando fue nombrado cronista provincial. Un excelente nombramiento, porque no se me ocurre mejor cronista provincial que Antonio Herrera Casado, y ojalá que siga haciendo esa labor durante mucho tiempo, porque es absolutamente impagable, sobre todo como divulgador del patrimonio. Así es. De hecho, bueno, pues a la hora de conocer personajes de Guadalajara o circunstancias de Guadalajara, como decíamos, la historia del patrimonio, pues es una guía a tener muy en cuenta, ¿no? A través de cualquiera de los libros que ha publicado o artículos o lo que sea, vamos. Pero bueno, volvemos a Ochaíta y ahora sí, ya a su faceta de poeta, que quizás es la más conocida, porque José Antonio Ochaíta supo contar y cantar en su tierra como muy pocos lo han hecho, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, tenía 2 sobrenombres, el poeta de la Alcarria o la voz de la Alcarria. Ya sabes que en aquellos años 60, sobre todo, todo era muy dado a ponerle una coletilla, un nombre. Ya a Ochaíta se le adjudicó esos 2 títulos con todo mérito. Pero Ochaíta tiene una amplia creación poética, aunque no tanto publicado. En realidad solo publicó 5 poemarios, y la mayor parte de ellos no dedicados a Guadalajara, sino a su etapa andaluza. Su primer gran poemario, que es de los años 20, se titula Turris Fortissima, y está dedicado a la Giralda, nada más y menos que a la Giralda. Y está coescrito por Eva Cervantes. Eva Cervantes es un seudónimo de una tía política suya. Estaba casada con un hermano de su padre, vivían en Sevilla, y él, cuando marchó allí por razones profesionales, pues tomó contacto con esta mujer, una mujer terriblemente sensible y con una gran capacidad creativa, y unieron sus capacidades los dos literarias y crearon esa Turris Fortissima, que como digo es el primer gran poemario que edita José Antonio, en este caso coescrito con Eva Cervantes. También tiene un libro ya de los años 60 dedicado, un gran libro poético que además tuvo mucha repercusión, dedicado a otra tierra andaluza, en este caso a Jaén, y se titula Poetización de Jaén. Bueno, de alguna manera el gobernador civil que había entonces, que era José Manuel Pardo Galloso, era jienense, conocía a José Antonio Ochaíta y le llevó en más de una ocasión a conocer su tierra, y de aquellas visitas y de aquella cercanía surgió esa Poetización de Jaén, un libro que tuvo grandísima repercusión y que incluso prologó ni más ni menos que José María Pemán, que estamos hablando de en ese momento uno de los grandes de la literatura española. Efectivamente, y además de uno de los más valorados en ese momento y circunstancia. Sí. Vamos a ir finalizando y vamos a centrarnos un poco en el programa que habéis preparado con motivo de este aniversario en Jadraque y en Pastrana. Ahí va a haber actividades, ahí va a haber recitales poéticos, ¿no? Cuéntanos, el 15, bueno, el de Jadraque ya se ha celebrado antes de ayer, el 15 de julio, y bueno, pues era un recital poético, el concierto de la banda, de la Asociación Musical Jadraqueña, todo esto, como decíamos, pues anticipando el aniversario, y en Pastrana va a tener lugar el 22 de julio, si no me equivoco.
Sí, sí, el sábado que viene, el día 22, dentro de 5 días, en la Colegiata de Pastrana, donde falleció Chaita. Eso sí, 50 años y 50 días después, porque al caer 50. el lunes Ajá. se ha decidido pues ponerlo al sábado para dar más facilidades a la gente a que pudiera estar presente, y va a ser, curiosamente, 50 años y 50 días después, en el mismo lugar en el que falleció, y a la pie de la Cruz de Piedra, o también en Pastrana llamada la Cruz del Cementerio, que será donde se ponga el atril y donde intervengamos, porque yo también seré uno de los que recitaré los versos, y además, por mis razones de mis competencias en Diputación, me ha tocado hacer la programación del acto, pues me he reservado, de una forma un tanto egoísta, lo reconozco, recitar el poema con el que José Antonio Cheita falleció. Confío en que no me ocurra lo mismo, ¿no? Pero voy a recitar Manos nuevas para una tierra vieja, que era como se titulaba el poema, y bueno, pues supongo que cuando llegue a ese verso en el que diga tengo la alcarria entre las manos y no sé si pesa o no pesa, estoy absolutamente convencido de que todos los presentes, y yo el primero, nos emocionaremos, y será un momento pues realmente brillante y vibrante para recordar a ese gran poeta, menudo de talla física y de voz un poquito aflautada, que era José Antonio Cheita, y que creo que es justo que las instituciones y los guadalajareños le homenajeemos en el 50 aniversario de su fallecimiento. Será el próximo sábado a las 10 de la noche, allí, en el atrio de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción. Desde luego, un merecidísimo homenaje, como tiene que ser. Yo creo que el mejor homenaje es que conozcamos su vida, conozcamos su obra y sepamos divulgarla, la de José Antonio Ochaíta, este guadalajareño, este jadraqueño, enamorado de su tierra, que tanto hizo por ella y que, bueno, pues nos dejaba hace ahora medio siglo. Muchísimas gracias, Jesús Orea, que te has acercado de nuevo a Isla Mañana de Guadalajara, esta vez como jefe de la sección de Educación y Cultura de la Diputación. Y para hablarnos de José Antonio Cheita, yo creo que la lección ha ido muy ventilada, no por tu cargo, sino por todo lo que has demostrado saber y que nos has dado una reseña de todo ello, porque seguramente que nos podríamos tirar aquí el resto del programa hablando de este gran poeta alcarreño. Gracias, José Luis, ha sido un placer.